Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Laura. Buenas Buenas tardes, Juan tardes. José. Buenas tardes al Buenas público. tardes, Juan José, y buenas tardes, doctor Delfín. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí. Gracias al CG de la Javeriana por darnos este espacio. Nosotros somos el colectivo Salvador Allende, quienes estamos aquí haciendo parte de la segunda semana por la paz de la Javeriana. De pronto estaríamos dando unos 5 minutos de espera para que vayan ingresando más personas. Y mientras tanto, pues me gustaría irnos como presentando. Hoy tenemos a Juan José Castaño, quien es estudiante de Ciencia Política de octavo semestre de la Javeriana de Cali. Y tenemos a Delfín Ignacio Grueso, quien es doctor en Filosofía de la Universidad de Indiana, licenciado en Filosofía y Sociología de la Universidad del Valle, y quien les hablo, Laura Chacón, que soy estudiante de quinto semestre de arquitectura, también en la Javeriana Cali. Pues igualmente me gustaría que tanto Juan José como el doctor Delfín se presenten también un poco. Entonces les doy la palabra. Bien, Juan José, ¿tú quieres comenzar o comienzo yo? No comience, doctor. Gracias, muy amable. No, no agregar nada nuevo a lo que ha dicho la presentadora Laura Chacón, simplemente agradecer a ustedes por la iniciativa y la invitación y al público darle la bienvenida. Estamos aquí para sus inquietudes, trataremos de honrar la confianza que nos han dado. Bueno, pues igual creo que no hay nada más que agregar. El colectivo pues, Salvador Allende, pues aprovechar un poco para comentar sobre eso mientras se conecta la gente. Eh, Lleva alrededor de 3 años larguitos en la Javeriana y hemos tratado como venir haciendo un proceso como de reflexión y de generación, digamos, pues de pensamiento crítico en el interior de la universidad. Entonces, están todas y todos invitados. Bien, muy bien. Sí, como decía Juanjo, pues ambos, cabe resaltar que ambos somos parte del colectivo Salvador Allende, que es un espacio de creación de pensamiento crítico. Pues bueno, yo creo que podríamos estarle dando inicio a este foro que se llama Reflexiones de Paz. Entonces, primero quisiéramos hacerles una pregunta que de pronto viene muy ligada a el pensamiento ideológico de cada uno de ustedes. La pregunta es esta: para ustedes, ¿qué es la paz? ¿Cómo la definen? Entonces, pues Juanjo, si quiere empezar. Listo, Lau. Pues creo que es una pregunta bastante compleja, pero creo que la historia en nuestro país, digamos, para quienes estudiamos la historia, para quienes vivimos un poco las realidades de un país como el nuestro, eh, pues nos da pie para argumentar que la paz no es únicamente el silencio de los fusiles, ¿no? Eso ya lo vimos, esa fue una de las consignas nuestras. La paz no es únicamente el silencio de los fusiles. La violencia en Colombia pues tiene una trayectoria bastante larga y entonces hablar de paz implica pues, claramente ese tema pues de que no nos matemos, pero también implica un poco un problema estructural, ¿no? Es decir, paz significa, a mi parecer, que los niños no se vayan a la cama sin comer. Paz implica que no maten a líderes y lideresas sociales como lo están haciendo en este momento. Paz implica que tengamos una educación primaria, secundaria y universitaria de calidad. Paz implica un poco también que nosotros nos podamos desenvolver en entornos democráticos, que podamos opinar sobre lo que pensamos y que esa opinión se respete. Entonces, paz, en últimas, pues ese como eh, esa construcción entre toda una sociedad que implica obviamente la solidaridad y el respeto con los otros. Entonces, esas creería yo que es un primer acercamiento así muy general, digamos, a la paz. Bien, yo agradezco
que ha dicho Juan José y quiero ahí empatar de la siguiente manera. Usualmente la paz es de esos términos que la gente suele definir por el opuesto. Es decir, en vez de decir qué es la paz, solemos decir qué no es la paz. Y apelamos a lo que puede ser el antónimo de la paz, que es la guerra. Por lo tanto, paz es ausencia de guerra. Sin embargo, es un poco más que eso y es más complejo que eso. Y aquí apelo a un filósofo inglés muy importante, Thomas Hobbes, quien en el Leviatán, en algún capítulo, tematiza el asunto de la paz y dice que la paz no puede definirse nunca como simple ausencia de guerra, y trae a colación la situación del tiempo. Dice que el tiempo no se mide, me refiero al tiempo atmosférico, no se mide, digamos, el mal tiempo no se mide solamente porque esté lloviendo, sino por la amenaza constante de lluvia. Por ejemplo, como hoy por la tarde aquí en donde estoy viviendo. El mal tiempo no es la ausencia de lluvia en este momento, sino todo el tiempo en que está la lluvia, la amenaza de tempestad. Dice él, análogamente, cuando se vive en zozobra, cuando se vive en miedo, cuando se vive en una inminencia de ataque, de confrontación directa, es un estado de guerra. Es decir, la guerra no es simplemente el combate, la guerra es la permanente zozobra que trae la inminencia del combate. Todo el tiempo restante sería paz, pero ese tiempo casi nunca existe. Eso es lo primero. Entonces, si la paz es ausencia de guerra, hay que extender la palabra guerra, porque la guerra no es solamente la batalla o el combate, sino la permanente amenaza, el temor permanente, el miedo permanente, la lógica de la guerra y la confrontación. Así no haya realmente guerra, hay un tiempo de guerra. Como así no haya realmente una tempestad, el hecho de tener las nubes capoteadas y la amenaza permanente de aguacero y de tempestad es mal tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, también la paz hay que entenderla no como antónimo únicamente de guerra, sino, digamos, la noción de paz no puede ser equivalente a ausencia de conflicto. Es decir, no es lo mismo guerra que conflicto. Es decir, una sociedad en paz no es una sociedad en la que no hay conflictos sociales ni conflictos políticos, sino una sociedad que ha aprendido y que sabe tramitar el conflicto de otra manera. Es decir, la paz no es la calma chicha de la ausencia del conflicto. La paz es también una convivencia conflictiva, pero que ha aprendido y ha encontrado métodos para tramitar políticamente el conflicto. Por lo tanto, a veces cuando decimos posconflicto, deberíamos decir posguerra o posconflicto interno, posconflicto bélico, pero no posconflicto en el sentido de que no esperamos nunca que haya una sociedad con cero conflictos. Lo que esperamos es una sociedad en la que se puedan tramitar políticamente los conflictos. Muy bien, me quiero quedar con lo que dice el doctor Delfín de que la paz no es solo ausencia de guerra. En este caso, ya entrando un poco al contexto de nuestro país, no podemos ver que la paz sea solamente la ausencia de un grupo armado, como era, por ejemplo, las FARC. Y pues hablando también de un poco del acuerdo de paz, ¿ustedes cómo creen que sea el discurso sobre el concepto de paz actual de este gobierno? ¿Cómo se ve reflejado en el gobierno liderado por Iván Duque la implementación del acuerdo de paz? Doctor Delfín, ¿quiere empezar? ¿Quién quiere comenzar? No sé, Juan José o yo. Sí, usted, por favor. Bueno, mire, a ver, en contextos democráticos, o sea, en contextos en los cuales los políticos y los que aspiran al poder tienen que apelar al voto de la gente, en esos contextos, ningún gobierno y ningún partido político que aspire al poder va a decir que quiere la guerra y no la paz. Es decir, todo
proyecto político de poder, con vocación de poder, toda plataforma de llegada al gobierno, casi siempre se presenta cuando en contextos de guerra con una propuesta de paz. Eso es lo primero. Es decir, ningún gobierno llega diciendo yo quiero la guerra y no la paz. Y menos en Colombia, que desde 1980 todos los gobiernos han venido intentando acuerdos de paz. Entonces, desde Belisario Betancourt y de allá para acá, todos los gobiernos han intentado la paz por diferentes formas. Ahora, lo que pasa es que han cambiado y cada gobierno tiene un proyecto de paz distinto. Y ahí están los cambios. Por ejemplo, el proyecto de paz de Belisario Betancourt en el año 80 se vino abajo con la toma del Palacio de Justicia y por el saboteo de las lógicas guerreras, militares y tradicionales. Y después cada proyecto de paz, desde ese gobierno de Belisario hasta el gobierno de Pastrana, de alguna forma unos triunfaron porque hicieron pactos con la guerrilla y otros fracasaron porque los pactos no se hicieron o porque, como ocurre con el gobierno Uribe, porque el acuerdo con los paramilitares no trae la paz. Es decir, todos traen un proyecto de paz. Este gobierno, y tu pregunta es sobre este gobierno, si tú le preguntas a Duque, ¿usted traía un proyecto de paz? Él te va a decir sí, solo que la paz mía no es la paz de Santos. Es decir, este proyecto de gobierno o esta plataforma de gobierno se montó como alternativa para sabotear, para ignorar o para ofrecer una paz distinta a la paz que había alcanzado Santos con el Acuerdo de La Habana, que a su vez era distinto al acuerdo que había alcanzado Uribe con los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz. Este gobierno tenía una opción cuando estábamos en campaña electoral. La opción la planteó el Centro Democrático, uno de sus voceros. El Centro Democrático como tal luego dijo que no era una propuesta de todo el Centro Democrático, pero sí fue una propuesta de un ala, la más radical del Centro Democrático, que era la de hacer trizas los acuerdos de paz, es decir, la de destruir lo acordado en La Habana. Sin embargo, el gobierno de Duque ha dicho que no es su propósito y entonces acuñó otra consigna que es paz con legalidad. ¿Qué es paz con legalidad? Pues eso no lo sabemos todavía porque no se ha visto mucho de paz, incluso tampoco mucho de legalidad. Pero él te puede decir que la propuesta de ellos no era que hubiera guerra, sino que hubiera otro tipo de paz, que el candidato y sus asesores llamaron paz con legalidad y que se suponía que era una paz mejor de otra paz que ellos criticaban por ser incompleta, porque llevaba impunidad, porque le entregaba el país al castrochavismo, las razones que sean. Esa paz no era la paz que convenía a Colombia, la que convenía a Colombia era una paz con legalidad. Y esa paz con legalidad implicaba, quizás, si no hacer los acuerdos de paz, sí por lo menos ignorar o debilitar o incumplir partes fundamentales de ese acuerdo de paz logrado en La Habana. Por ejemplo, el intento de reforma a la JEP, ¿no? O el incumplimiento del acuerdo en muchos aspectos sensibles. Entonces, cierro lo que acabo de decir con la siguiente frase. Si tú le preguntas al presidente Duque, ¿usted propuso guerra o propuso paz? Él te va a decir, yo propuse paz, pero una paz que es la mejor. Y la llamará, o la llamó, paz con legalidad. Bien, Juanjo, te doy la palabra. Listo, Lau, gracias. Me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Delfín. De hecho, hablar de un discurso como el de Duque, con el lema pues, de paz con legalidad, implica irnos un poco hacia atrás, ¿no? Entonces ver más o menos el panorama histórico en el cual se ha desarrollado los discursos de paz en Colombia. Y vemos, pues para no ir tan lejos,
vemos el discurso pues el de Belisario de Betancur, el que más o menos aplicó un poco para ese proyecto político o uno de los primeros proyectos políticos en la legalidad de las FARC, pues que fue la experiencia pues de la Unión Patriótica, ¿no? Entonces el discurso pues de Belisario de Betancur obviamente no era un discurso totalmente benevolente con las FARC, pero en esa época creería yo que las características de los actores que en ese entonces, en la década de los 80s y 90s inclusive, estaban en desacuerdo y estuvieron en desacuerdo con Belisario Betancur, son del mismo tinte que los que lo estuvieron en el 2016. ¿Por qué lo digo? Autores como Fernán González, por ejemplo, asumen una postura crítica con respecto a esos procesos de paz que se adelantaron hasta hoy. Y específicamente en el proceso de paz que llevó a cabo Betancur, uno de los actores que estaban en contra de ese proceso eran los ganaderos. Los ganaderos pues obviamente tenían un interés allí, en ese momento pues estaban configurando o se estaban conformando lo que nosotros vamos a conocer un poco después pues como los paramilitares, digamos, en sentido estricto. Entonces, a partir de Belisario Betancur, un poco uno puede rastrear que más o menos existe esa misma dinámica de quienes quieren una paz como solución a los problemas estructurales que tiene nuestro país, y hay otros que quieren una paz como únicamente lo que decía el profe, la ausencia de la guerra. Ahora bien, en ese sentido habría que cuestionar un poco el tema de si cambiamos o ampliamos el concepto de paz, digamos, a manera como normativa, digamos, para Duque, ¿no? De lo que debería ser la paz. Ampliamos ese concepto de paz que tenemos, por ejemplo, quienes apoyamos el acuerdo de paz para que se integre con el de Duque, o más bien ampliamos el concepto de la guerra como lo proponía el profesor más o menos siguiendo a Hobbes. Me explico. Si concebimos que entonces la paz, digamos, no es únicamente el silencio de los fusiles, sino que también es esa zozobra, entonces una caracterización del momento actual y que va en concordancia con el discurso de Duque, pues es que estamos en medio de esa zozobra y entonces lo que deberíamos ampliar no es el concepto de paz, sino el concepto de guerra, ¿no? Es decir, las FARC como tal, digamos, las FARC formal, si se quiere, no están en el monte. Eso implica, pues, de por sí un silencio de los fusiles, pero a la par implica una zozobra en la medida en que el acuerdo de paz pues, se vio tergiversado por partidos como el Centro Democrático y por sectores sociales un poco recalcitrantes que iban en contra pues, de lo que propugnaba el acuerdo de paz. Inclusive después de que las modificaciones que se le plantearon pues fueran, creo yo, en su mayoría acogidas. De hecho, deberíamos hablar no concretamente, digamos, en términos reales, del acuerdo de paz de La Habana, sino del acuerdo de paz de Bogotá, si se quiere, o del Teatro Colón, que es un acuerdo de paz realmente reformado y en donde se incluyeron muchas de los apuntes que hizo el Centro Democrático en su momento. Entonces, paz con legalidad, creo yo, es lo que estamos viendo ahora. Paz con legalidad como discurso y como política del gobierno Duque es una política de zozobra, ¿no? Es un discurso que trata como de ocultar las problemáticas que están sucediendo y lo vemos claramente día a día bajo eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Para mí, paz con legalidad. Ahora, ¿cuál es el otro eufemismo que escuchamos hace poco y que también se popularizó mucho? El de los asesinatos colectivos. Entonces, tratar como de cambiar el lenguaje o el discurso apelando un poco a esos valores de la seguridad, pues no es mucho cambio realmente, ¿no? Apelar al cambio en el discurso o quizá apelar
al hecho de tratar como de que se acople el discurso mío, digamos, como Duque, al de la paz que está pidiendo el país, pues es algo pues que no va, es algo contradictorio en sí mismo. Entonces, me parece que el discurso de Duque en general pues es un discurso que va en contra del acuerdo de paz que se firmó con las FARC y es un discurso que lo que ha hecho es tratar como de perpetuar un poco esos eufemismos de los que nosotros conocemos tanto acá en Colombia y que da pie para decir que muchos de los grupos paramilitares que existen hoy pues estén haciendo de las suyas en contra de los líderes y lideresas sociales. Entonces más bien es un discurso en contra de la paz disfrazado, digamos, pues de esos eufemismos que mencioné. Bien, yo quisiera, me parece que tiene muy buenos aportes lo que piensa y lo que has explicado, Juan José. Yo quisiera introducir unos matices importantes, porque el discurso no siempre es engaño y mentira. Ni con Duque, ni con Santos, ni con Uribe, ni con Pastrana, ni con Belisario, ni más atrás. Digamos, sí, hay cambio de lenguaje, y los lenguajes también encubren intereses y realidades, pero también hay cambio de concepción, y eso hay que verlo muy bien. Voy a explicarme. Yo parto de un hecho. El hecho es que Colombia es un país que ha vivido en guerra casi permanente, a pesar de que algunos historiadores dicen que no es tan cierto eso. El consenso historiográfico es que sí, es decir, sí llevamos 200 años, a diferencia de otros países latinoamericanos, en guerra, de conflicto en conflicto, quizás con la única excepción de los primeros 30 años o 40 años del siglo XX. Quizás 30 años del siglo XX. De resto ha sido todo el tiempo guerra. Y ha sido un país muy difícil de alcanzar la paz, es decir, es un país en el cual la paz no se ha aclimatado, como sí puede haber ocurrido en otros países de América Latina. Y por razones muy diversas, pero en relación con la paz, yo diría que en Colombia, lanzo esto como una hipótesis, en Colombia, todos los intentos de paz que ha habido en el siglo XIX y en el siglo XX, intentos de paz en dos sentidos, en políticas pacificadoras y en acuerdos de paz, que no es lo mismo. Es decir, pongo un ejemplo, usted puede decir, Belisario Betancur quiso ser el presidente de la paz. ¿En qué sentido? En que quería lograr la paz con la guerrilla. Pero antes de Belisario, en la década de 60, Guillermo León Valencia fue el presidente de la paz. ¿En qué sentido? En que bombardeó militarmente las llamadas repúblicas independientes. Ahí ustedes ven dos distintos esfuerzos por la paz. Uno mediante el diálogo y el otro mediante el exterminio militar del enemigo, o de quien se consideraba enemigo, inaugurando, por ejemplo, la política del enemigo interior que estaba recién comenzando a implementarse en la década de 60. El caso de Valencia es lograr la paz exterminando al enemigo interior, y el caso de Betancur es lograr la paz sentándose a negociar con el enemigo que se combatía antes. Ambos son proyectos de gobierno pacificadores, pero uno es pacificador por la vía militar y el otro es pacificador por la vía del acuerdo de paz. La historia del siglo XX en Colombia y en los últimos 40 o 50 años tiene de ambos componentes, de prácticas pacificadoras por la vía militar y de intentos de negociación de la paz por la vía dialogada, y todas han fracasado. Y en el fracaso inciden dos cosas fundamentales. Primero, los intereses materiales, los intereses de quienes viven de la guerra o quienes no quieren reformas estructurales para que lleguemos a una sociedad en paz, y son los que prefieren usualmente la paz vía el exterminio del enemigo, o que se alimentan discursivamente de la paz. Y los otros son, y la otra raíz de ese no alcance de la paz, aparte de los intereses materiales,
son las concepciones políticas en relación con lo que habría que ceder y no ceder en la negociación. Eso hace que diferentes esfuerzos, el de Belisario, por ejemplo, el de Pastrana, por ejemplo, el de Uribe en el primer gobierno Uribe y el de Santos, de alguna forma estén siempre saboteados, no solamente por fuerzas políticas que no piensan como el presidente de turno, sino por intereses materiales que no están dispuestos a ceder lo que tienen a la mano o lo que aún creen que pueden alcanzar. Entonces, ese juego de discrepancias conceptuales, de discrepancias ideológicas y de intereses materiales ha hecho fracasar tanto los esfuerzos pacificadores por la vía estrictamente militar, la de tierra arrasada, sangre y fuego, como los intentos de negociación sentados con los grupos alzados en armas. Porque, por ejemplo, y vuelvo a la hipótesis, yo diría en la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y la retoma del Palacio de Justicia por los militares, con el altísimo componente de masacre de todas las cortes, fue una estocada que se le dio al esfuerzo de paz de Belisario. Eso fue llevado a su muerte tanto por la guerrilla como por los militares y los sectores económicos y políticos que se oponían a una paz como la que él quería. Diferentes presidentes posteriores hicieron reingenierías para otros procesos y también sufrieron en el mismo sentido, porque lo que ellos intentan hacer no logra el apoyo político de todo el mundo y porque los intereses económicos, sobre todo ligados a la propiedad de la tierra, entran a jugar de una forma o de otra. Entonces, por ejemplo, los diálogos del Caguán fracasan por unas razones que habrá que explicar más adelante. La paz que intenta y que hace Uribe con la ley de justicia y paz es una paz que intenta negociar con los paramilitares, pero que no le ofrece transformaciones a la sociedad y menos a la guerrilla, y que más bien favorecería a ciertos sectores económicos, especialmente ligados a la propiedad de la tierra, e incluso legalizaría, intentaba inicialmente legalizar política, moral, jurídica, socialmente, lo mal habido en la guerra. Y eso también fracasa. El esfuerzo de Santos intenta de otra manera y también está siendo fracasado. Ahora, aparte de estos, no solamente es que un gobierno piensa de una manera y el otro, la oposición piensa de la contraria, sino también que hay una evolución en los marcos institucionales y jurídicos internacionales, en los cuales el país se va haciendo, digamos, van siendo integrados al bloque de constitucionalidad del país, que permite negociar la paz de ciertas maneras, en ciertas épocas, y que luego exige negociarla con otros componentes en otras épocas. Voy a simplificar un poco lo siguiente. La paz con legalidad de Duque básicamente es el rechazo a la justicia transicional que se incorpora en los acuerdos de La Habana o el Teatro Colón. Esa justicia transicional se oponía a la paz que estaba intentando hacer Uribe y que hizo Uribe con la ley de justicia y paz. A los ojos de los parámetros hoy en día aceptables internacionalmente, la ley de justicia y paz, y sobre todo como la presentó inicialmente Uribe, era inaceptable. Y todas estas cosas que ahora no aceptarían tampoco una paz como la que planteó Belisario, cuando no había, por ejemplo, cuando todavía podía hacerse la paz con amnistías y con indultos, que ya no son posibles hoy en día. Los tiempos han cambiado. Entonces, Belisario intenta la paz de cierto modo porque en el momento histórico de Belisario la paz no exige tanto como hoy en día. Es decir, no hay memoria, no hay reparación, no hay verdad, no hay garantía de no repetición, no hay justicia transicional, no hay alternatividad penal, nada de esas cosas existían antes de Belisario. Más atrás de Belisario, por ejemplo, la paz del Frente Nacional, fue un pacto de silencio de fusiles, un pacto de caballeros y una impunidad total y que nada se investigue para que todo pueda estabilizarse.
Y en el siglo XIX, esas paz, que son básicamente mediante amnistías y indultos, siempre son frágiles. Básicamente son acuerdos entre el señor de la guerra para dejar de matarse, que dejan a un lado a las víctimas y a la sociedad que ha sido víctima de la guerra, y acuerdan no seguirse matando los generales. Entonces, con el tiempo ha ido cambiando. No solamente las exigencias políticas y los marcos jurídicos y los protocolos internacionales y las convenciones que van siendo cada vez más exigentes en relación con la paz. Digamos, el marco internacional es cada vez más exigente y el marco jurídico es cada vez más exigente, sino que siguen siendo muy importantes internamente las discrepancias ideológicas y sobre todo, el peso de los intereses, en un doble sentido. Los que no quieren que les toquen los privilegios, sobre todo en relación con la tierra, siempre han saboteado los acuerdos de paz. Segundo, los que se han beneficiado de la guerra quisieran seguirse beneficiando de ella, porque la guerra en Colombia ha sido un vehículo de acumulación de poder, de acumulación de riqueza y de ascenso social y de extensión de patrimonio. Y por lo tanto la guerra siempre ha sido rentable, no solamente políticamente, sino económicamente. Toda esa trama compleja entre, digamos, los choques ideológicos, el juego de intereses y los parámetros cada vez más exigentes para hacer la paz, ha incidido en los reiterados esfuerzos o en el saboteo permanente a los esfuerzos de alcanzar la paz. Porque en todo intento de negociación de la paz hay cada vez más exigencias. Es decir, hay una cosa que es cierta, y cierro con esto para no quedarme en el monopolio de la palabra. La paz que se firmó en el Teatro Colón no era la paz que quería el Centro Democrático, pero era la mejor paz posible. Y sin embargo, tampoco era la paz que quería las FARC y tampoco era la paz que quería el gobierno Santos. Pero era la paz, la única paz posible, dadas las situaciones geopolíticas, dada la correlación de fuerzas, dados los fracasos anteriores y dadas las exigencias internacionales, que era posible. Era la mejor paz posible, pero ideológicamente no aceptable para ciertos sectores de la propiedad en Colombia y para cierta orilla ideológica que tiene una oposición más férrea a lo que esa paz de todas maneras negocia y parece que acepta. Por eso la noción de paz con legalidad, con disimulo o sin disimulo, es un intento de una estocada al acuerdo de paz, porque está diciendo esa paz no la aceptamos, ¿no? Incluso recuerden que la consigna de Duque se complementa, la noción de paz con legalidad se complementa con la consigna, el que la hace la paga. Pero tú vas a ver que el que la hace la paga se le aplica al de la contraparte y nunca del lado donde está él. De ahí no aplica que la hace la paga. Pero para esa consigna de paz con legalidad, para ellos la paz simplemente es el castigo de quien infringió la ley. No hay nada más que negociar. Nada en relación con la propiedad, con el reparto del poder, con la democracia, con la apertura de espacios políticos, nada de eso. Simplemente paz con legalidad. De cero impunidad, aplicación a rajatabla de la ley y nada que negociar. Y por lo tanto, eso ya se opone al esfuerzo que durante 5 o 6 años se hizo en relación con La Habana, que a su vez también viene de cierto fracaso de lo que se hizo en relación con la Ley de Justicia y Paz, que a su vez también viene de la corrección del gran fracaso de 3 años de negociaciones inútiles en el Caguán, que a su vez también se escarmienta y aprende de los reiterados fracasos del siglo de la década de los 90 y los 80, y que a su vez también escarmentaron del fracaso de Belisario, que para mí el fracaso se concreta en 2 cosas: el exterminio de la Unión Patriótica y la toma del Palacio de Justicia. Con eso le dieron la estocada de muerte a la paz de Belisario. Paz que por lo demás jamás sería aceptada
con los actuales estándares, pero que en su época sí era aceptable, porque era muy parecida a la paz que se había firmado por allá en el Frente Nacional, o las paz que se firmaban, por ejemplo, al comienzo del siglo XX para ponerle fin a la guerra de los 1000 días, o a las 20 y pico de guerras que hubo en el siglo XIX. Simplemente armisticios, indultos y amnistías. Eso ya no es posible hoy en día. Ninguna paz puede hacerse ignorando las víctimas, la memoria, la reparación y todo eso. Estas exigencias actuales, por ejemplo, no las acepta la derecha colombiana. Y por eso dicen paz con legalidad. La justicia transicional es más exigente. Y eso le impone cosas a la derecha, y le impone cosas a los militares, y le impone cosas a los paramilitares, y le impone cosas a la guerrilla. Ninguna quiere eso que le imponen. Pero los nuevos tiempos tienen que aceptar una paz con exigencias que no había hace 20 o 30 años. Bueno, hasta este punto creo que hemos hablado ya de polarización de los sectores políticos del país, de eufemismos y de intereses. Entonces, esto de pronto nos demuestra que todos los intentos de proceso de paz que ha tenido Colombia, en ellos viene implícito algo que es que no se han tratado con la verdad. Y siendo así, entonces, ¿cuál creen que es el papel de la verdad en el proceso actual de paz que tenemos? ¿Qué piensa Juanjo al respecto? Bien, Lau, pues el tema de la paz es un tema que en sí mismo implica la verdad, ¿no? Y además de la verdad implica la reparación, digamos como bien pues lo pregona el documento pues del acuerdo. Implica entonces verdad, implica reparación, implica garantías de no repetición. Y para eso, creo yo también hay que referirnos un poco a todo ese marco en el cual se han desarrollado históricamente, digamos, las treguas, los acuerdos de paz, los indultos, etcétera, en nuestro país. De hecho, con esa mirada hacia atrás que hacía el doctor Delfín, uno puede, o digamos que da pie para argumentar que el Estado, un poco, siguiendo igual a autores como Fernán González, igual que ahorita lo mencioné, que me parece bastante interesante para analizar un poco ese contexto. El Estado, digamos, el Estado colombiano, y específicamente durante y después de la época de la violencia con V mayúscula, ha tratado, o digamos que en términos pues, de Fernán, ha hecho una presencia diferenciada en el territorio colombiano, ¿no? Una presencia diferenciada en el tiempo y en el espacio. Ahora, yendo más allá, digamos, de esa tesis tan famosa pues, de Fernán González, uno podría también decir que, además de esa presencia diferenciada, el Estado ha decidido, como política suya, actuar o dejar de hacerlo en algunos territorios de acuerdo con esos intereses de lo que estamos hablando ahora. ¿Eso qué quiere decir? Uno de los ejemplos históricos un poco y que marcó la diferenciación que nosotros vamos a conocer para analizar un poco el conflicto entre liberales y comunistas, principalmente en el Tolima, es la paz, digamos, o el acuerdo, si se quiere, que se da entre Rojas Pinilla y los liberales, ¿no? Los liberales que estaban alzados en armas. Ahora, ¿qué pasa? Pues dentro de esos grupos de autodefensas, guerrillas, un híbrido ahí extraño, campesinas, liberales y otro poco comunistas que en un momento dado de la historia estuvieron como en una sola, en un solo frente, si se quiere. El indulto a los liberales pues va a dar la diferenciación pues que se va a conocer después como limpios y comunes, si se quiere. Esa diferenciación en sí misma nos da pie para, otra vez, argumentar el hecho de que el Estado ha decidido actuar o dejar de hacerlo en unos territorios determinados
¿De acuerdo con qué? Con el interés de integrar o no a esos territorios a su política nacional. ¿Eso qué implica? Implica que la paz dentro de esa política nacional pues también tenga una presencia o más allá de eso, una acción diferenciada en los territorios. Así que el tema de la verdad, digamos un poco siguiendo el recorrido que se ha dado hasta ahora, implica obviamente reconocer un poco el tema estructural de la paz, ¿no? Del que hablamos al principio, el tema de que la paz no es únicamente el silencio de los fusiles. Implica entonces ese tema de la verdad, pues primero el reconocimiento de unas problemáticas estructurales en nuestro Estado, ¿no? El reconocimiento, digamos, de que el Estado tiene, digamos, la obligación y la sociedad en su conjunto tiene la obligación de reparar mediante políticas concretas, ¿no? Es decir, si nos quedamos con el argumento de que la paz es, por ejemplo, no sé, el bienestar individual, el reflexión a cada rato, digamos que nos encontramos ahora con mucha gente que habla de paz en esos términos, pero considero yo pues que la paz pues implica el reconocimiento del Estado de que existen unos problemas estructurales y que esos problemas estructurales deben ser subsanados o por lo menos deben ser tratados en aras de asegurar cierta reparación a las víctimas, ¿no? Entonces ahí mezclamos más o menos tres elementos. La verdad, pues digamos como el elemento que estamos discutiendo, mezclamos el reconocimiento del Estado de las problemáticas que tiene en su seno y las víctimas, ¿no? Digamos que esos tres elementos lo que nos van a llevar, creo yo, es a construir acuerdos de paz como el de La Habana o el de Bogotá o como le queramos llamar. ¿Por qué? Porque implican puntos como el de, no sé, como el de participación política, como el de reforma rural integral. Son aspectos concretos de la realidad concreta, son aspectos que uno puede decir, listo, la paz es que el campesino pueda traer sus productos desde lo más lejano de nuestros territorios hacia los mercados aquí en Cali, o hacia los mercados en Bogotá, o hacia los mercados en Jamundí, etc. Entonces, la verdad, por un lado, digamos, principalmente, implica que el Estado reconozca esos fallos que ha tenido históricamente y que puede subsanar. Ahora bien, por otro lado, la verdad implica el reconocimiento de que hubo unos actores armados que estuvieron en medio, digamos, de ese conflicto, de esa guerra, y que tienen algo que decir, ¿no? Esos actores tienen algo que decir a las víctimas, a la sociedad y al Estado. Y ese algo que decir, pues claramente pasa por el hecho de también reconocer que dentro de la guerra, pues obviamente se dieron actos crueles, que se dieron, digamos, actos de los que la gente, por ejemplo, ahorita estaría arrepentida. Entonces, la paz, por un lado, implica el reconocimiento de los problemas del Estado, pero por otro lado implica el reconocimiento del papel que tuvieron los actores armados en la guerra. Papel diferenciado, obviamente, porque uno no puede hacer lo que hace mucha gente, creo yo, y más que todo en nuestro contexto como tan, como de violencia en redes tan exacerbado, de comparar así porque sí a las guerrillas con los grupos paramilitares y con el actuar del Estado, ¿no? O digamos, para llevarlo a algo más reciente, uno no puede comparar una violencia del Estado para con la sociedad civil y una violencia de un actor armado ilegal que se considera político para con el Estado, ¿no? Entonces, el tema de la verdad implica reconocer eso, ¿no? El tema de la verdad implica reconocer la diferenciación entre los distintos actores que actuaron en el conflicto armado y que ahora con el acuerdo de paz de La Habana, pues estaba abriendo paso, ¿no? Entonces, a partir de esos dos elementos de la paz, por parte del Estado, por parte de los actores, pues surge otro,
y es el de las víctimas, como lo veníamos hablando. Entonces, para las víctimas, digamos, es fundamental que un acuerdo tenga como pilar la verdad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay gente que todavía no sabe por qué mataron a su hijo, hay gente que todavía no sabe por qué mataron a sus esposos, a sus hijas, a sus familiares. Hay gente que todavía no lo sabe. Entonces, la verdad, digamos, hablando en términos o en los mismos términos de reparación de los que habla el acuerdo de paz, pues la verdad es la contribución mínima que hacen los actores, tanto legales como ilegales, que estuvieron en el conflicto en la reparación, digamos, de la sociedad en su conjunto. Ahora, muchas veces nos olvidamos un poco de que esa verdad no solamente implica a los actores que estuvieron alzados en armas, ¿no? Entonces, a nosotros nos metieron un conejo con ese tema de los terceros, ¿no? Y es que hubo grupos paramilitares, hubo actores armados en el conflicto colombiano reciente, digamos, si se quiere, que fueron financiados por empresas legales, que fueron financiados por grupos empresariales. Entonces, es algo complejo, ¿no? Entonces la verdad implica el reconocimiento de la verdad por parte del Estado como esos problemas estructurales, por parte de los actores armados, digamos, en ese componente, digamos, de los vejámenes, de la crueldad, de los actos violentos que ocurrieron en la guerra. Por el lado de las víctimas, pues porque las víctimas son las que directamente, digamos, acuden a la verdad como forma de reparación, y por el lado de los terceros, ¿no? Los terceros tienen su parte en el conflicto y eso es algo que a nosotros se nos olvida a veces. Entonces, para no alargarme más, pues yo creo que dejaría por ahí. No, has hecho un buen análisis del asunto y has traído muy buenos elementos históricos. Yo simplemente quisiera agregar dos cosas, quizás no sean breves, pero quiero decirles de entrada brevemente. Vuelvo e insisto, en Colombia la paz siempre ha sido esquiva por la acción de fuerzas poderosas ideológicas y de intereses materiales. Y una vez más, esta paz que se consiguió en esa negociación de La Habana de 5 años de negociación, está también sometida a esas mismas fuerzas y peligrando que se venga abajo, siendo como es un modelo internacional de justicia transicional. Yo estoy de acuerdo, más de acuerdo con esta última paz que se logró allá que con todas las anteriores. Pero igual esta última paz que se logró está siendo saboteada por las fuerzas que ya he dicho y también porque, aunque fue muy audaz en la mesa de negociaciones, no fue capaz de venderse a la sociedad y permitió que la contraparte polarizara y ganara un discurso en contra de este acuerdo de paz. Dicho eso, quisiera decir algo. Esta paz que se logró ahora, ese acuerdo de paz que se logró ahora, la paz todavía no se ha logrado, pero sí un acuerdo de paz, tiene cosas que nos gustan mucho. A mí me gusta mucho, ¿no? Es decir, reparación a las víctimas. La palabra víctima aparece como no ha aparecido nunca antes, ¿no? Verdad. La palabra verdad aparece como nunca antes ha aparecido. La palabra reconciliación, reparación, memoria, perdón. Todo eso está integrado en este acuerdo de paz, pero porque es que así lo exigen los parámetros y la cultura política y jurídica moderna después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional humanitario, los acuerdos de La Haya, protocolo, lo que tú quieras, todo esto, Ginebra, todo lo que tú quieras, eso ha convergido en que hoy en día existe unos parámetros más exigentes para hacer la paz, que fueron integrados aquí en una fina ingeniería en este acuerdo de La Habana, solo que ese acuerdo de La Habana salió muy bien elaborado entre las partes, pero hacia afuera, expuesto al debilitamiento por parte de la contraparte política. Algunos han pensado que el gran error de Santos fue haber llevado esto a un plebiscito, porque no tenían que haberlo hecho y al hacerlo se expuso
la gente salió a votar berraca y echaron todo eso para abajo, como dijo la contraparte, y ahí se armó una nueva polarización. Pero ese acuerdo tiene componentes que para nuestros tiempos, son exigencias morales, jurídicas y políticas ineludibles. Entonces, memoria, víctimas, verdad, perdón, reparación, todo eso es de ahora. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en Colombia ha habido otras oportunidades de hacer la paz de una manera que llamaríamos ahora impunidad y que también han fracasado. Es decir, la paz que proponía Belisario no tenía todos estos elementos y tampoco debía tenerlos porque no era la cultura de la época. Era una paz que cambiaba las cosas en el sentido de que todo el Frente Nacional, el único tratamiento del Estado con la guerrilla fue bombardearla militarmente, intentar exterminarla militarmente. Belisario implica un cambio, es decir, ustedes son actores armados, son políticamente beligerantes. Y Belisario dice, aquí hay causas subjetivas y causas objetivas del conflicto. Venga, sentémonos a negociar políticamente entre actores políticos. Ese cambio que hace Belisario no lo había hecho el gobierno López, ni el gobierno Pastrana Misael, ni el gobierno Turbay, ni el gobierno para atrás, ¿no? Y era Restrepo, ni el gobierno de Guillermo León Valencia, ni el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Eso no lo habían hecho atrás. Este dice, si ustedes son actores políticos beligerantes que tienen, y hay causas objetivas de la guerra, vengan, negociemos. Sin embargo, la paz de Belisario, incluso todas las paz que se entregaron después, no tenían todas estas cosas que tienen ahora, verdad, reparación, víctimas, memoria, reconciliación, perdón, todo esto no. Esas son exigencias de los tiempos recientes. Sin embargo, el país perdió oportunidades de hacer una paz firme y duradera en todo el siglo XX hacia atrás y en el siglo XIX. Otros países se alcanzaron la paz, no porque integraran la memoria, nunca la integraron, no porque repararan a las víctimas, nunca las repararon, no porque se pidiera perdón, nunca se pidió, no porque la verdad se escarbara, nunca se escarbó. En muchos otros países, la paz se alcanzó mediante un triunfo militar o un acuerdo político y una narrativa que le siguió. En Colombia, como dice en parte Fernán González, pero sobre todo Daniel Pecó, lo que nunca ha habido es una narrativa de la paz, que consolida algún acuerdo de paz. Es decir, cuando todos los acuerdos de paz del siglo XIX, incluso los que fueron transitoriamente exitosos, incluyendo el Frente Nacional. El Frente Nacional es un acuerdo para la paz. Y es un acuerdo para la paz que le echó tierra a 300.000 muertos. Le echó tierra, echó al olvido 10.000 vejámenes sobre los seres humanos. Echó al olvido la expropiación de tierras, el desplazamiento masivo de personas y todo eso. Sin embargo, esa paz fue temporalmente duradera, dejando de lado a las víctimas, no reparando a nadie, no reconstruyendo la verdad, no pidiendo perdón a nadie, no revisando los títulos de propiedad. Todo se quedó, los muertos quedaron enterrados y las verdades quedaron tapadas. Y sin embargo, esa paz fue temporalmente exitosa y fue incluso modélica. Fue modélica de alguna forma. Ahora, después de Belisario, ninguna paz alcanzó eso. Pero aún esa paz del Frente Nacional, que está antecedida, como tú bien decías, Juan José, por el gobierno de Rojas Pinilla también, que es una paz para imponer la paz entre conservadores y liberales, incluso con las resistencias campesinas. Tú dices lo de Tolima, pero también puedes decir los Llanos Orientales, Guadalupe, Salcedo. Es una paz militar con tradiciones posteriores, porque hacen la paz con los alzados en armas, con los liberales, con los núcleos campesinos y luego los traicionan. También es una constante de Colombia. Aún la paz que ellos quieren hacer, que no incluye memoria, revisión de títulos, petición de perdón, reconstruir la verdad, esa paz ha sido siempre saboteada, ¿no? El mismo Rojas Pinilla saboteó un poco su paz. Y el Frente Nacional también saboteó la paz que logró con el Frente Nacional. Por ejemplo,
Las guerrillas comunistas de las FARC tienen que ver con los bombardeos a las repúblicas liberales y a los núcleos de resistencia campesina liberal en el Tolima y en el Quindío y en Caldas. Y ahí comienza otra guerra. La misma negociación de la paz de Gaviria con las FARC, ¿no? Gaviria, el día que se vota, César Gaviria, que se hace la votación por la constituyente para hacer un nuevo país, ese mismo día bombardea Casa Verde. ¿No? Y Santos incluso, negociando la paz, bombardea a las FARC en el Cauca y mata a su contraparte en el diálogo, ¿cómo se llama? Antonio, el que antecedió a Timochenko. ¿No? Es decir, en este país se ha hecho la paz, a veces traicionando a los que, bueno, obviamente en el caso de Santos, habían acordado negociar en medio de la guerra, pero en otras ocasiones la paz, es decir, se negocia para que haya un respiro de paz y cuando la gente baja las armas viene la guerra. El exterminio de la Unión Patriótica es un ejemplo de eso. El bombardeo de Casa Verde es otro ejemplo de eso. Las muertes selectivas en la dictadura de Rojas Pinilla es otro ejemplo de eso. De que en este país también, a veces el mismo gobierno que negocia la paz, una paz posible, cuando era posible paz y todo lo que ahora se exige, esas mismas élites han traicionado a aquellos con los que han negociado. Entonces, eso complica mucho más la historia, o complica mucho más las razones por qué este país no alcanza la paz. Hay una historia distinta, porque yo creo que la paz se alcanzó en el siglo XIX, bueno, en México se alcanzó después de la revolución, 1 millón de muertos, más que en Colombia, hay mucho más sangriento inclusive. La paz se consiguió en Argentina, se consiguió en Chile, se consiguió en Bolivia, en todas partes la paz se consiguió y en ninguna parte hubo verdad, en ninguna parte hubo reparación, en ninguna parte las víctimas valieron un pepino, en ninguna parte hubo perdón y en ninguna parte hubo revisión de títulos. La paz se conseguía por esos métodos más fáciles, pero la conseguían. En Colombia no la han podido conseguir. No sé si me entienden. Es decir, en épocas pretéritas, en las que la paz no incluía víctimas, ni incluía verdad, ni incluía reparación, ni incluía memoria, ni incluía perdón, ni nada de esas cosas, ni reconocimiento de las víctimas, la paz era posible. Otra paz, por supuesto, con mucho de impunidad, las que se hacían con indultos y amnistías. Pero en Colombia, aún esa paz siempre ha sido esquiva. Por múltiples razones, no únicamente por la mala fe de las élites, que ha sido el componente fundamental. También tú has mencionado, y has mencionado varias veces a Fernán González, por la geografía, por el nexo entre la guerra, las economías de frontera, las economías ilegales y la colonización de la frontera. Esa historia no la vivió ni México, ni Argentina, ni Costa Rica, ni ningún país latinoamericano, lo vivió Colombia. Tiene 3 murallas, las 3 cordilleras, una extensa selva lado y lado, los llanos y el Pacífico y la Amazonía. Y en Colombia, también, eso también hay que explicarlo. La existencia y la persistencia de la lucha guerrillera en Colombia también hay que explicarla por la extensión del territorio, porque hay más territorio que nación y más nación que Estado. Y la guerrilla en Colombia nunca se han tomado militarmente la capital, excepto en el siglo XIX, Tomás Cipriano Mosquera, pero en otro contexto de guerras. Y por eso las guerrillas en Colombia son eternas. Y eso no ocurre ni en Chile, ni en Uruguay, ni en México, ni en Honduras, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en ningún país de América Latina. Ocurre en Colombia, también por la geografía. También eso es un componente. Las guerrillas aquí en Colombia duran décadas también. Y tienen también que ver con el control del territorio por parte del Estado. Y con la colonización de las fronteras y con las economías de frontera, economías legales e ilegales, que hacen que siempre se reinstalen nuevos grupos armados y que siempre es posible volverse rico en la guerra y que siempre hay actores políticos que le sacan partido económico a la guerra y que generan nuevos intereses que van a sabotear la esperanza de un país en paz. Es mucho más complejo el asunto en Colombia.
Es bien complejo. No es únicamente la mala fe de las contrapartes, de las élites, de las guerrillas, de los gobiernos. Es también la complejidad del territorio, la extensión del territorio, la no existencia de una nación, sino de pronto múltiples naciones. Por eso el negociador de paz, Jaramillo, insistía e insiste en que esta paz tiene alguna oportunidad si se inicia o se involucra de los territorios, no desde Bogotá. Porque este es un país de regiones y la complejidad de cada región. Los actores armados en Tumaco operan diferente a Catatumbo. Lo que pasa en el Chocó no tiene nada que ver con lo que pasa en Nariño. El problema del norte del Cauca es mucho más complejo que el que tiene, por ejemplo, el Cauca medio antioqueño. Y siempre ha sido así. Un poco Fernán González te describe todo eso, cómo las regiones, como por ejemplo todo proyecto nacional se saboteó, no solamente en las regiones, sino aún en las localidades, en la vereda, en el municipio. Y esto está desde la guerra de la Patria Boba de 1811-12. La tensión entre una capital que quiere armar un cuento de un país homogéneo y un territorio distante, lejano y díscolo. Y mucho más si desde la capital siempre se ha mirado con desprecio a la provincia, que es otro componente importante de esta situación. Es muy complicada la cosa. La historia de Colombia hay que estudiarla siempre porque la cosa de la paz y la guerra en Colombia es bien compleja. Para explicar por qué somos un país, es decir, mira, yo hace poco, y cierro con esto, estoy escribiendo, o ya acabé de escribir, un estudio introductorio de un libro que vamos a publicar la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana sobre el acuerdo de paz, sobre lo que acabó de negociarse. Son 24 artículos de profesores colombianos de aquí de Cali, de la del Valle, de la Javeriana, profesores colombianos y profesores internacionales, entre otros Fernán González, Andrés Pecó, Jefferson Jaramillo, muchos profesores fueron invitados ahí. Y yo estoy haciendo un estudio introductorio sobre eso, para ese libro. Y entonces invito siempre al lector a que mire la complejidad de la paz, por qué es tan esquiva la paz en Colombia. Y es porque se ha negociado siempre mal, pero también porque el territorio es muy complejo, como lo dice Fernán González. Y este país es un país, como lo dice muy bien el libro que publicó Daniel Pecó hace como 30 años o más, orden y violencia. Es un país paradójico en América Latina. Y yo comienzo mi estudio, en mi estudio introductorio, lo comienzo con una frase de Pepe, ¿cómo se dice? Pepe Mujica, el presidente de Uruguay. Él decía antes del plebiscito del 2 de octubre del año 2016, un país al que le pregunten si quiere la paz y dice que no, es un país de locos. Bueno, este país dijo que no, entonces hay que explicar por qué. Bueno, no el país dijo que no, pero sí un poquitico más que el 50% dijo que no. Entonces, eso lo convierte en un país de locos. Hay que comenzar a explicar que no es un país de locos, sino cómo están aquí posicionadas las fuerzas ideológicas y los intereses económicos para que le hayan preguntado a la gente, ¿quieren este acuerdo de paz? Y la gente, aunque con un pequeñito margen, haya dicho no. Y entonces hay que devolverse toda la historia del siglo XX y del siglo XIX para explicar por qué somos así. Porque en el contexto latinoamericano no nos entienden. La semana pasada vieron en toda América Latina esta cosa de Bogotá y no nos entienden. Ven las masacres que ocurren en el Cauca, en todo el país, y no nos entienden. Ven lo que hace este gobierno y no nos entienden. Pero ven todo lo que ha pasado, el Palacio de Justicia. No nos entienden. Nadie entiende a Colombia allá afuera. Como dijo Mujica, un país de locos. Obviamente que no es un país de locos. Pero hay que escarbar muy bien para reconstruir las razones por las cuales estamos como estamos. Dejaría aquí. ¿Sí? Juan José, ¿de pronto tiene alguna corta apreciación sobre lo que dice el doctor Delfín? Sí, Lau, pues, bueno, algo muy breve como para darle continuidad, digamos, al espacio.
pues estoy totalmente de acuerdo con el tema pues de que uno tiene que obligatoriamente revisar nuestra historia para comprender por qué es que hoy actuamos de la forma en que actuamos. Me llamó mucho la atención el tema de la, digamos, de la geografía y de la tierra como tal, ¿no? De hecho, hay varios textos que recogen esa complejidad geográfica de Colombia y que posicionan a las expansiones de la frontera agrícola que se dan a principios del siglo pasado como una, pues no la única, pero como una de las fuentes, digamos, de las violencias y de la construcción de órdenes locales en el país y órdenes locales que se excluyeron, ¿no? O que no se integraron muy bien digamos, a Bogotá, ¿no? Esos órdenes locales no se integraron muy bien a Bogotá y después, digamos, específicamente con el Frente Nacional y un poco después del Frente Nacional, pues lo que se va a ver es que esa integración se empieza a dar por medio pues del clientelismo en últimas, ¿no? De los favores políticos, etcétera. Entonces, uno de los problemas, y me parece bastante interesante lo que dice el profesor ahí, es analizar la realidad de Colombia a partir de todo esto que hemos dicho hasta ahora, con el plus de la geografía, que es algo bastante importante, digamos, por el tema de la tierra, además que es algo que nos da como para hablar muchísimas horas más, y el tema obviamente pues de la construcción de órdenes locales y cómo esos órdenes locales establecen el relacionamiento pues con la capital. Ya dejaría hasta ahí, Lau. Listo, bueno, yo creo que respecto del acuerdo de paz, ya hemos tocado los temas que queríamos tocar y es así como quisiera traer a colación otro tema, ya como la última pregunta para ir cerrando el espacio, y es, ¿ustedes creen que después de los hechos que pasaron en el 9 de septiembre, la reacción de las personas de la ciudadanía de toda Colombia podría haber sido pacífica? Juanjo, si quiere empezar, por favor. Listo, Lau. Pues, bueno, como todo también es bastante complejo. Remontémonos no tan atrás, remontémonos al año pasado. El año pasado, el 21 de noviembre fue el punto más alto de toda una ola de insatisfacción de la sociedad colombiana, digamos, pues de algunas capas sociales, si se quiere, pues de nuestro país, y que se aplacó en términos reales por la coyuntura y por la crisis sanitaria, ¿no? Creo yo que eso realmente fue lo que aplacó. Ahora bien, una mirada así como muy por encima, pues da pie para decir que lo que pasó fue la continuidad pues de esas protestas y de esas manifestaciones que se dieron el año pasado. ¿Y eso qué implica? Pues los del año pasado pues no salieron a marchar porque sí, ¿no? Los del año pasado salieron a marchar por unas condiciones en las que se encontraban en ese momento, una serie de reformas, una serie, digamos, de insatisfacción con el gobierno actual. Digamos, también hubo una organización, si se quiere, una acción colectiva que fue en cierta medida organizada comparada con algunas otras expresiones que se han dado en el tiempo reciente en nuestro país, es decir, el hecho de que se planteara o que se ingresara en la agenda gubernamental a partir de la opinión pública y de las manifestaciones y de las acciones colectivas, un pliego de peticiones que si bien, digamos, no recoge todos los problemas, ni que tampoco obviamente iba a ser tenido muy en cuenta por Duque, sí posiciona el malestar. Eso es lo importante, es que posicione el malestar. En este pliego de 100 y pico de puntos, que también era algo que fue muy cuestionado, pues lo que nosotros podemos analizar o lo que nosotros podemos ver es que realmente
el Estado colombiano y la sociedad civil, digamos, necesita, digamos, llevar a esa agenda gubernamental, a esa agenda de cambios políticos, necesita hacer políticas públicas que permitan superar las condiciones que nos han negado la paz durante muchos años, ¿no? Es decir, si partimos entonces de que listo, bueno, digamos que mañana se firma un acuerdo con el ELN y no vuelven a hacer nada, con el EPL, con los nuevos paramilitares, etcétera, con muchísimos actores que están, de hecho hago un paréntesis allí y me parece bastante compleja la situación de dos territorios específicos. Por un lado, el Cauca, en el Cauca conviven varios actores, conviven grupos neoparamilitares, si se quiere, conviven grupos, no sé, pues de narcotraficantes, conviven disidencias de las FARC y pues en general pues la violencia común también. Y en el Catatumbo pues conviven actores como las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL, paramilitares, y digamos por los estudios que han salido recientemente pues también se está viendo la presencia de actores armados digamos con un tinte mexicano. Entonces son al menos 5 actores armados que parecieran tener un tinte político y que obviamente configuran una situación bastante compleja en el país. Entonces, yo creo que toca tener en cuenta, digamos, Juanjo, creo que se te trabó un poquito. que hemos venido hasta ahora, pues, hay que eh, Bueno, creo que a Juan José de pronto se le dañó un poco el internet. Sí, pues esperemos a que Juan José de pronto se pueda volver a conectar y mientras tanto seguimos con la palabra del Bueno, profesor. yo creo que Juan José estaba diciendo cosas muy interesantes y tu pregunta es, ¿qué pasó el 9 de septiembre, cierto? Sí, mi pregunta es que si de pronto era posible que la ciudadanía respondiera de manera pacífica ante todo lo que sucedió el 9 de septiembre. Yo quisiera empalmar un poco con lo que José estaba diciendo cuando él intentaba hacer conexiones entre lo que pasó la semana pasada y el paro del año pasado. Yo creo que hay similitudes y diferencias. Bueno, las diferencias, resumo esto, en buena parte tienen que ver con dos cosas. Primero, con el autoritarismo de este gobierno durante el tiempo de pandemia, que ha sido aprovechado para hacer unos golazos a la gente que han irritado más a la población, y la crisis económica y el desempleo, incluso factores psicológicos como el encierro, la juventud encerrada, la deserción escolar, la falta de empleo, la incertidumbre, todo eso pudo haber desembocado en esta violencia que se manifestó ante el hecho de que se ha viralizado lo que ocurrió con el señor Javier Ordóñez, o sea, la indignación social que produjo eso, ese video de esa muerte vino a llenar, digamos, en un ambiente muy explosivo por todos los factores que acabo de mencionar, desembocó de esa manera. No tengo las teorías, no tengo el conocimiento completo de cómo fue posible eso, pero evidentemente desembocó de esa cosa que algunos han comparado como un Bogotazo. Un Bogotazo fue una cosa que pasó hace 70 años, en el año 48.
Bueno, fue casi similar. Bueno, obviamente el Bogotazo fue mucho más impactante y además cambió fue todo el país. Pero sí hay conexiones, como Juan José decía, entre esto y el paro del año pasado. ¿En qué? Número uno, la juventud. La juventud ya no es la juventud de hace unos años. Y la juventud no es ni siquiera la gente que votó en el 16. Esta es otra juventud que se mueve mucho en las redes sociales y que tiene otra forma de percibir las cosas y que no le tiene miedo, como también ocurrió, por ejemplo, en Chile. En Chile, toda la gente de más de 30 años tiene mucha prudencia de hacer política. La gente de 30, 40, 50, 60 años que vivió bajo la dictadura tiene mucho miedo de hacer política. Los muchachos no tienen miedo. En Colombia pasa algo parecido. Este país cambió, se vio en la pasada elección de autoridades municipales y locales. Este país está cambiando y eso se expresó en el paro el año pasado, se expresó en la semana pasada y muy posiblemente se exprese cuando se levanten las pandemias y vengan, como parece que van a venir, tanto en Colombia como en muchas otras partes, movilizaciones sociales. Que no tienen que ser necesariamente violentas, como fue esta de la semana pasada, que tuvo sus características, porque fue un enfrentamiento entre policías y grupos de jóvenes, pero sí tiene similitudes con los paros bien organizados que hubo el año pasado y que posiblemente vuelva a haber este año. Y repito, porque el país ha cambiado y el país es otro. Ahora, la pandemia, que posiblemente explique parte de lo que pasó la semana pasada, también va a cambiar la agenda política. Es decir, en lo que estábamos, digamos, nos encerraron a comienzos de marzo. Es como cuando uno se acuesta a dormir a cierta hora de la noche y se levanta el día siguiente y en la mitad de la noche todo cambió. Entonces nos encerraron a principios de marzo y posiblemente nos dejen salir a la calle en agosto, septiembre o en diciembre. Y cuando salgamos a la calle o cuando la gente se despierte de la pandemia, cuando esté la vacuna o cuando pase la emergencia sanitaria, la misma emergencia ha cambiado el país. Es decir, es muy difícil, pero no es imposible, es muy difícil que el debate del año 2022, que ya está comenzando, la campaña del año 2022, no sea entre castrochavistas y uribistas o santistas y uribistas. Es posible que esa polaridad de hace 3 años, 2 años, se acabe. Es posible porque la pandemia revolcó la economía, revolcó la educación, revolcó la sociedad terriblemente, y entonces los programas de gobierno, los alcaldes y los gobernadores están comprometidos. De todas maneras, el país ha cambiado y es posible que el debate, es decir, pueden ocurrir 2 cosas. La primera, la que más posiblemente ocurra, es que el uribismo y el antiuribismo queden un poco al lado y la agenda política sea otra. Es cómo reconstruir la economía, el aparato educativo, la ley de la salud, cómo se va a reformar la salud, la cuestión de la justicia, y que la agenda ya no sea el cuento del uribismo, antiuribismo, castrochavismo, todo ese lenguaje que hemos conocido en estos últimos años de polarización política, sino que haya otros actores políticos y otras agendas sobre la mesa. Pero también, y eso también tiene que ver con la historia colombiana, es posible que en el resto del vecindario estén discutiendo reformas políticas, modelos bancarios, modelos tributarios, y acá sigamos agarrados entre castrochavistas y uribistas. Es decir, está bien posible que sea tan fuerte la polaridad que ni aún la pandemia logra sacarlo de allí y todavía, entonces lo que va a seguirse presentando en la próxima contienda electoral sea la misma polarización que se presentó en la pasada contienda y que todavía está vigente. Yo particularmente no lo creo. Yo creo que el uribismo está decayendo mucho. Y depende, por supuesto, de la suerte del doctor Uribe, porque él tiene unos enredos judiciales muy complicados y él no tiene líderes en su partido capaces de reemplazar, ni tienen el carisma que él tiene. Y es posible que la gente esté pensando en otras cosas y esa agenda sea ya muy trasnochada para la gente que tiene necesidades de empleo
de educación y que ha perdido, bueno, todo lo que se viene a continuación. Sin embargo, uno en política nunca puede decir que una cosa no va a pasar. Y es posible que sigamos otra vez polarizados y que polarizados en torno a lo que se llamó los uribistas de pura sangre, o como dicen algunos, los uribestias, y los catochavistas, o los santistas, los petristas, toda esa cantidad de términos que hay para mutuamente acusarse, matricularse e insultarse. Sí tengo la idea de que de todas maneras el año pasado en los paros se evidenció que el país ha cambiado y que este país va para otra parte. Pero repito, yo nunca podría estar seguro de que no nos regresen nuevamente a esa polaridad que vivimos en los últimos años. La esperanza, yo la cifro toda en la juventud. Todos estos muchachos entre los 20 y los 30 años están tomando esto en sus manos y creo que por ahí hay cosas que dan esperanza. Muchísimas gracias por las apreciaciones de ambos. Aquí el compañero Sebastián Hernández en los comentarios nos decía que si puede hacer preguntas. Por supuesto que puede hacer preguntas. Y de hecho me voy a remitir, mientras él escribe la suya, me voy a remitir a una que nos hacía la compañera Andrea Delgado. Y nos dice lo siguiente: quisiera conocer cuál es su posición frente a lo que ha sucedido con el país estos días, sobre todo el tema de los indígenas y la estatua de Sebastián de Belalcázar. La pregunta es para quién o para ambos, o si quiere Juan José comenzar. Sí, Juanjo, dale. Listo. Pues hablar de ese tema, pues de los indígenas y el tema de Sebastián de Belalcázar, pues es algo que también, como casi todo en este país, como que nos ha tornado un poco violentos, si se quiere, en redes sociales. Pero bueno, hablar de este tema implica contextualizar un poco esto. Lo que hicieron los indígenas fue la concreción de un acto de juzgamiento, si se quiere, que hicieron los indígenas del Cauca, específicamente, digamos, el pueblo Misak, en contra de Sebastián de Belalcázar. Hay un documento y todo que está rotando por redes sociales, en donde está el juicio, en donde está por qué se le enjuicia, etcétera, etcétera. Eso implica entonces que no es una acción colectiva espontánea, ¿no? Eso es una acción colectiva de parte de un movimiento indígena histórico, ancestral, que tiene unas pretensiones, que tiene unos intereses como lo tiene cualquier actor político, pero la particularidad de ellos es que esos intereses están ligados directamente, digamos, con una historia que ellos sufrieron, ¿no?, en carne propia. Es decir, para nosotros, digamos, hablar del tema de los indígenas, tenemos que remitirnos un poco a cómo ha sido ese proceso de construcción de ese orden local, por ejemplo, en el caso del Cauca, en donde los indígenas han sido desplazados, digamos, pues de sus territorios ancestrales, si se quiere. De hecho, por redes sociales también, pues uno no tiene que creer en todo lo que ve en las redes sociales, pero muchas veces es una fuente de información que uno tiene a la mano. Aparecía una noticia, un documento, de que el morro allá en Popayán, de hecho antes pues de que estuviera la estatua de Sebastián de Belalcázar, era algo así como un espacio sagrado para los indígenas, ¿no? De hecho, en ese morro se encontraron pues un camino de piedra, algunos cadáveres, creo que de mujeres jóvenes sin la cabeza, etcétera. Entonces, hablando, digamos, de ese tema cultural, de ese tema ancestral, se podría decir que ese es un territorio que para el pueblo indígena del Cauca, pues era, digamos, muy valioso. Ahora bien,
el hecho de que tumben la estatua de Sebastián de Belalcázar implica un golpe de opinión bastante interesante y que puede dar pie para analizar muchas cosas, pero que fundamentalmente implica, primero, ir en contravía de una concepción que todavía existe en ciudades como Popayán, de que nosotros somos directamente descendientes de españoles, ¿no? Hay gente que todavía dice o cree decir que esas estatuas, esas esculturas, pues representan lo que son ellos, ¿no? Ahora bien, hay otra opinión, hay otra postura eh, un poco más crítica con lo que hicieron los indígenas y que va alrededor de, no, pero es que, como opinaban algunos en Twitter, no, pero es que entonces vamos a salir a tumbar los bustos, vamos a quemar los libros de, no sé, de Platón, porque era un esclavista. Creo yo que na, con ese, o sea, con estos temas uno tiene que ser o hacer un análisis concreto de esa situación concreta, ¿no? Entonces, el análisis concreto que se puede hacer sobre la estatua de Sebastián de Belalcázar es que se le hizo un juzgamiento de carácter político por los vejámenes que pudo haber hecho en la época de la colonia, pero es que esos vejámenes que hizo en la época de la colonia inciden directamente sobre los procesos políticos que se están dando en la actualidad. Es decir, los indígenas todavía reclaman sus territorios ancestrales y todavía, creo yo, tienen derecho a hacerlo, ¿no? Es decir, la lucha indígena en Colombia y en América Latina, digamos, empezando también por el toque, digamos, crítico que, que le da Mariátegui, por ejemplo, desde el Perú al tema y a la cuestión indígena y de las razas, pues es algo que todavía no se ha solucionado tampoco, ¿no? Hace pocos días veíamos que en la ciudad de Medellín una señora le negó la entrada a una trabajadora estilista y que arreglaba uñas por el hecho pues, de que fuera negra. Entonces ¿qué hacemos ahí? Vivimos en una sociedad que todavía trata de aplicar, digamos, los mismos criterios que aplicaba en la época de la colonia o no. A veces pareciera que sí. Entonces creo yo que el tema con la estatua de Sebastián de Belalcázar es algo así como una contestación simbólica que tiene su historia, pero que esa historia todavía no se ha acabado, ¿no? Los indígenas del Cauca todavía la viven y me parece pues en ese sentido que es válida esa manifestación. Sí, el caso de Sebastián de Belalcázar en Popayán, hay que entenderlo en relación, es muy del presente y al mismo tiempo no es del presente únicamente. Primero, desde hace un mes, 2 meses, tumbar estatuas se dio en Estados Unidos con la oleada antirracista por la muerte de Floyd y se dio en Inglaterra. Se tumbaron estatuas de un rey de Bélgica, un rey esclavista que acabó con el Congo, al que se le indilga la muerte bajo las manos del imperio belga en el Congo, 10 millones de negros. Y es un héroe nacional que ahora ha sido vilipendiado. Unos en la ciudad de Bristol, en Inglaterra, la estatua de un héroe inglés que era un negrero, un traficante de esclavos negros. Esa estatua fue llevada a un río o al mar y fue botada al mar. En Estados Unidos se tumbaron estatuas de Cristóbal Colón y hay objeciones frente a los padres de la patria, a Washington y Jefferson, que eran esclavistas, sobre todo Jefferson. Entonces se está resignificando la historia, se está reescribiendo la historia y eso ocurre todo el tiempo. Los héroes resultan que son villanos y los villanos pasan a ser héroes, se reescribe la historia. En Colombia tenemos historias como esa. Si usted se pregunta, se va a la Plaza de Bolívar de Bogotá y pregunte cómo se le ha girado a la Plaza de Bolívar en el siglo XIX la estatua de Bolívar, usted va a encontrar eso. Y muchas estatuas en Colombia que se quitan y se ponen. Y en América también y en todo el mundo. Es decir,
y porque aparece la historia contada, la memoria, lo que está aquí en el fondo, la memoria. Son pueblos que quieren que se revise la historia y quieren rescatar la memoria que se ha olvidado. Entonces usted ve, por ejemplo, que Bencos Biojó, alguien del que no sabía nadie nada en Colombia hace unos años, ahora en San Basilio de Palenque o en Cartagena, una estatua. El presidente negro cartagenero, nadie sabía que existía porque se lo olvidó, una estatua. Que este otro, que era un héroe, ahora es un criminal, quite la estatua. Han hecho con la estatua de Lenin, con la de Saddam Hussein en Irak, ¿no? Con la momia de Lenin y de Stalin en la Plaza Roja. Todo eso se puede permanentemente, cambia la política, cambia la memoria y se revisan las estatuas. Esa resignificación de la simbología está ocurriendo en Chile. La avenida Pinochet ya no se llama así. La estatua de Pinochet la quitaron de la plaza al frente del Palacio de la Moneda y está la estatua de Salvador Allende, que Pinochet jamás hubiera aceptado, ¿no? En Francia, en España, todas las avenidas de Franco, la estatua de Franco, se está revisando eso. Se está revisando, desenterrando los muertos de la Guerra Civil Española, la imagen de Franco se está revisando. Entonces las estatuas, las avenidas, el nombre, eso ocurre todo el tiempo en la historia. Lo hicieron los cristianos con los monumentos romanos. Lo hicieron en Afganistán los talibanes con los monumentos budistas. Permanentemente los grupos que quieren reescribir su historia, que quieren revisar alguna masacre, algún oprobio en el pasado, hacen estos movimientos. Cambian el nombre de las avenidas, reescriben la historia, muestran que los héroes eran villanos, tumban estatuas. Entonces no es en Popayán ahora nomás, hace nomás 2 meses se hizo en Estados Unidos, hace nomás 2 meses se hizo en Bélgica, se hizo en Inglaterra, se ha hecho en Colombia recientemente, con algunos héroes negros, con la cacica gaitana, se ha hecho todo el tiempo y se seguirá haciendo todo el tiempo. De modo que no es tan escandaloso. Ahora, en más, en Cali, es sorprendente que hayan tomado esa estatua en Popayán, porque en Cali hay hace rato un movimiento que está queriendo quitar la estatua de la cárcel de allí. Y con los mismos argumentos de los indígenas. Porque están revisando la historia de qué fue de la casa. Ahora con los discursos de coloniales se está revisando todo. La memoria cambia, la gente quiere hacer justicia y la memoria implica revisar quiénes son los héroes y quiénes son los villanos. Siempre será un punto de vista parcializado. El punto de vista de los hidalgos payaneses es parcializado. Y el punto de vista de los indígenas es también parcializado. Y el punto de vista de los afros es también parcializado. Y el punto de vista de los católicos es parcializado. En la historia se juega siempre la lucha de memorias, el combate de memorias. Cada cual sacraliza a sus figuras y estigmatiza a las del otro. Pero como en historia la memoria van y vuelven, los grupos sociales revisan la memoria. Entonces esa estatua de Popayán, que es icónica porque ya todo el mundo se cree descendiente, el que no es descendiente de Belalcázar es descendiente de o es Valencia, o es Mosquera, o es Castrillón, como el actual alcalde, o es Arboleda, pero de alguna parte tienen que tener un apellido de abolengo. En un país, en un departamento, en una ciudad que toda la vida ha vivido el trabajo indígena y de la tierra indígena y el terraje de formas feudales de explotación de la mano de obra indígena. Y que tiene ahora un gobernador negro. Y tuvieron un gobernador indígena. Y que tiene una gran dificultad para aceptar eso. Una prestigiosa senadora payanesa proponía en el Congreso hace un par de años que el Cauca se partiera en un Cauca para los indios y otro Cauca para la gente decente. Ese es un poco un espíritu, ¿no? Es decir, en un departamento de tensiones raciales y de abolengos, de gente que tuvo algún tiempo mucho poder en el país y aún lo tienen, no se soportan esta revisión de la historia que quieren hacer los indígenas. Sesgada, parcializada, pero también válida. Porque ese cerro de Pubén, allí ese cerro es un lugar sagrado, como también en México, por ejemplo, al lado de la Catedral Mayor está el Templo Mayor. Y eso hubo que también revisar. Todo el tiempo
hay que andar revisando los monumentos, hay que andar revisando las historias, las estatuas, porque en toda la simbología y en todas las narrativas hay injusticia, hay exclusión, hay memorias sepultadas, hay memorias olvidadas, y hay gente que luego quiere reivindicar memorias y plantea cambios a este nivel. Aquí tenemos otra pregunta relacionada con el tema que nos hace David Esteban López y dice, se profundiza en cómo podría recuperarse la memoria y la apreciación e importancia del pluralismo cultural colombiano, puesto que son puntos olvidados desde los propios sistemas educativos que no instruyen o educan sobre el tema. ¿Comienza Juan José o comienzo yo? No sé. ¿Comienza usted? Pues vamos como... bueno. No, a ver, el profe puede si empezar. entiendo la pregunta porque no la entiendo bien. ¿Por qué David no nos explica bien qué está preguntando? Es que no logro entender. Bueno, digamos esto, a ver, la historia. Los países están montados sobre narrativas históricas, historias patrias, historias oficiales. Esas historias son construidas desde una perspectiva determinada y al tenor de los cambios políticos y los cambios, la correlación de fuerzas entre diferentes perspectivas, eso se va revisando y se va cambiando. Entonces, por ejemplo, en Colombia hoy tenemos más conciencia de nuestra diversidad que la que teníamos, por ejemplo, en el año 1900 o en el año 1886. Para decirlo, y vuelvo al tema de la guerra de Bogotá y las regiones de país, de Colombia. En Bogotá, es decir, bajo la reforma constitucional de 1886, que nos gobernó durante 105 años, hubo una narrativa de la historia de Colombia y además de qué era Colombia, que era una narrativa andina, absolutamente excluyente de la diversidad y muy centralista. Y yo creo que Miguel Antonio Caro fue el artífice intelectual de este país que nos gobernó durante 105 años, esta perspectiva, y es que Miguel Antonio Caro nos convenció a todos durante 105 años que en Colombia todos hablábamos castellano, además el mejor castellano del mundo. Todos éramos católicos, todos éramos blancos y todos vivíamos en Bogotá. Con esa ficción estuvimos 105 años hasta que en 1991 descubrieron que había costeños y había llaneros y había regiones y había negros y había indígenas y había gays y había mujeres. Eso se redescubrió en Colombia hace nomás 30 años, en 91. Pero la narrativa oficial es la narrativa de la historia patria andina, de ciertas élites, con un Simón Bolívar que se inventaron en la época de la regeneración, que no existía antes, y una historia patria que se escribió en esa regeneración y se oficializó. Y esa narrativa nos ha gobernado. Ahora hay otras narrativas que reclaman su puesto en la historia, su versión de la historia. Y eso va impactando en el aparato educativo. Los jóvenes tienen que ser educados con nuevas versiones que matizan la versión hegemónica que se nos ha impuesto. Y eso ocurre en todos los países. Las revoluciones culturales y los cambios políticos implican revisar también la historia patria que se le cuenta a los jóvenes en el aparato educativo. Yo dejaría allí. Sí, yo pues voy a tratar de ser muy breve también sobre lo que plantea ahí David. Y bueno, cómo recuperar la memoria y la importancia del pluralismo cultural colombiano. Pues yo creo que esa es una tarea bastante compleja que tiene el sistema educativo.
¿no? Y aprovecho entonces para plantear, digamos, no sé, a modo como de crítica que tenemos nosotros desde el colectivo Salvador Allende al sistema educativo como tal, y es que nosotros vemos que, digamos, el sistema educativo imperante, digamos, no solo en Colombia, sino creería yo en todo el mundo, es un sistema que claramente, pues, no tiene mucho interés sobre los temas, digamos, por ejemplo, culturales, sobre los temas eh, particulares, por ejemplo, pues de los territorios en Colombia, digamos, como por ejemplificar algo. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy por hoy el sistema está orientado hacia la competencia, hacia la consecución de un excedente, una ganancia, eh, hacia la mercantilización, si se quiere, de toda la sociedad, y eso obviamente entra en contradicción pues con todos los valores y con todos, digamos, ese pluralismo cultural que existe en nuestro país, como decía el profesor, pues a buena hora se vinieron a dar cuenta de que en Colombia no solamente existía el castellano, ¿no? De hecho, me parece a mí que este tema de la cultura, bueno, no se ha despojado del todo del sistema educativo, pero sí voy muy de acuerdo con lo que dijo el profesor. Es un pluralismo cultural eh, corto y que se ha tratado de imponer bajo los, digamos, bajo la historia oficial, si se quiere, ¿no? Con el tema de Bolívar, por ejemplo. Eh, el Bolívar de los conservadores en un momento dado fue uno, después el Bolívar, de hecho, que retoman, por ejemplo, los comunistas en Colombia es otro, y que es algo bastante interesante, porque de hecho en Colombia es donde los comunistas primero reivindican a Bolívar, digamos, como un revolucionario, si se quiere, inclusive pasando por encima de la Unión Soviética, que tenía, digamos, una concepción contraria sobre Bolívar, y pasando por encima, obviamente, de los conservadores. Es decir, figuras como la de Bolívar están en disputa, ¿no? Entonces no podemos decir que, digamos, el sistema educativo tendría que tener una cultura como tal, sino que tendría que tratar de fomentar que las diferentes expresiones, si se quiere, que hay en las universidades, por ejemplo, puedan encontrar lugar. ¿Para qué? Pues para que esa disputa se dé en buenos términos, si se quiere, ¿no? Hablando de paz y todo esto, que esa disputa sobre lo cultural, que esa disputa sobre la historia se dé en buenos términos y obviamente pues de forma, creo yo, objetiva. Dejaría por ahí. Muy bien, creo que ya podemos ir ahora sí terminando. Y me gustaría invitarlos, tanto al doctor Delfín como a Juan José, a que nos dieran una breve reflexión final de máximo 2 minutos. Entonces, le doy la palabra a Delfín. No, yo agradezco nuevamente la invitación, los felicito por este espacio. Refrendo lo que yo acabo de decir, están ustedes la esperanza, ustedes los jóvenes están tomando esto muy en serio, abriendo espacios de discusión, de intercambio de puntos de vista. Me parece que esta clase de ejercicios nos hace falta en Colombia. Hay que profundizar democracia, profundizando la discusión, el intercambio de puntos de vista y nada. Les agradezco la invitación, los felicito y a Juan Carlos por participar también conmigo en este espacio. Juan José, ¿no? Juan José, listo. No, también igual agradecer pues, al colectivo, agradecer al CG, a todas las personas que hicieron, digamos, posible el tema logístico y todo esto, al profesor Delfín por acompañarnos. Me ha parecido que sus apreciaciones son muy buenas, muy claras y le permiten a uno, digamos, analizar un poco mejor el panorama en donde nos desenvolvemos. Entonces mi reflexión final yo creo que iría más orientada a un llamamiento para que nosotros, de hecho, como jóvenes,
empecemos como a estar en estos espacios en donde podamos hablar, así como lo estamos haciendo ahora, y en donde podamos, digamos, manifestar nuestras inconformidades, y además de manifestar o de únicamente quedarnos, digamos, en un punto crítico, pasar a este tema propositivo, ¿no? Entonces yo creo que un poco necesitamos que como colectivo, que como sociedad, que como jóvenes, busquemos la forma de, a mi parecer, primero, que se implemente el acuerdo de paz que se logró con mucho esfuerzo con las FARC-EP, que se impulse un nuevo acuerdo con el ELN, es decir, que se busque el diálogo y que se supere, digamos, esa barrera que tenemos ahora. Digamos, ya muy puntualmente necesitamos que la implementación del acuerdo de paz, que al 2019 en cuanto a reforma rural integral apenas iba en 4%, en participación política apenas iba en 12%, en el problema de las drogas apenas iban el 5%, etcétera. Necesitamos que esos problemas los solucionemos. Necesitamos que se empiece a implementar de verdad el acuerdo de paz, y por eso es que nosotros, como estudiantes, como jóvenes, etcétera, creo yo que debemos salir a manifestarnos, a manifestar esas inconformidades y a expresar realmente el país que queremos, porque pues, básicamente por eso es que hacemos lo que hacemos. Muchas gracias, Lau, y muchas gracias, profe. Ustedes. Bueno, igualmente quiero darle las gracias al CGE por hacer este espacio, también a ustedes dos los invitados, y sobre todo al profesor Delfín por decirnos y rectificar que en este momento la juventud no tiene miedo de hacer política. Y es cierto, y ojalá que las generaciones que hoy en día tienen el poder tampoco tuvieran miedo de que nosotros queremos cambiar las cosas. Finalmente, pues, los invito a que sigan a nuestro colectivo Salvador Allende, y también invito a los espectadores a que apoyen y traten de armar redes con otro tipo de colectivos que quieren armarse una Colombia diferente. Para este domingo, todos los colectivos y grupos del Oriente de Cali han convocado una manifestación pacífica que busca la dignidad, que busca la vida y que busca armar una nueva paz en Colombia. Entonces, apoyemos estas iniciativas y ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche a todos. Igualmente, feliz noche.